Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos división de polinomios. Vamos a desarrollar este contenido para poder complementar con los contenidos anteriores. Pide dividir este polinomio por este polinomio y para eso voy a copiar otra vez este acá y este copio abajo. Y ahí hago en un cálculo auxiliar, tengo que hacer la división entre... Acá, por ejemplo, puedo hacer la división entre el primer término del dividendo por el primer término del divisor, que sería la división entre x al cuadrado. Voy a dividir por x. Y al dividir x cuadrado por x me sale otra vez x. Y esa x pongo en el cociente. Y multiplico x por x, me va a salir x cuadrado. Luego x por 7 me va a salir positivo 7x. A esto le tengo que cambiar su signo para poder restar. Este va a ser negativo. Este que es positivo pasa a ser negativo. Este me va a dar 0 acá. Y este me va a dar negativo 4x. Acá va a ser menos 28. Y ahí voy a dividir el primer término del dividendo por el primer término del divisor. Entonces voy a dividir negativo 4x nuevamente. Voy a dividir por esta x que se encuentra acá. Voy a dividir por x, entonces me va a salir x dividido x, me sale solamente negativo 4. O sea que x se elimina con x y sobra negativo 4. Ese negativo 4 pongo acá en el cociente. Y negativo 4 por x, que me va a dar negativo 4x. Y negativo 4 por 28 me va a dar negativo 28. Acá les cambio su signo a ambos términos del sustraendo y me va a dar 0. Es una división exacta y mi resultado sale 0 acá. X menos 4. El resto sale 0. Este caso, por ejemplo, para poder resolver, pongo x a la tercera, acá dejo espacio para x al cuadrado, acá dejo espacio para x a la primera, y luego acá ya puede aparecer y a la tercera negativo. Siempre cuando falte algún término hay que dejar espacio para ese término. Acá pongo otra vez x menos y empiezo a dividir el primer término del dividendo por el primer término del divisor acá en el cálculo auxiliar. Entonces voy a dividir x a la tercera dividido x. X a la tercera dividido x me va a dar acá x al cuadrado. Y ese voy a poner acá x al cuadrado. X al cuadrado por x, que me va a dar x a la tercera. X al cuadrado por negativo y, que me va a dar negativo x al cuadrado y. X al cuadrado y. Acá este está positivo, pasa a ser negativo, y este que es negativo pasa a ser positivo. Este me va a dar 0 y este me va a dar positivo x al cuadrado y. Acá no hay nada para bajar, siempre divido el primer término del dividendo por el primer término del divisor, que son este y este. Me va a dar entonces x a la primera y a la primera, que pongo acá nuevamente positivo x y a la primera. X a la primera por x me va a dar x al cuadrado y. Y al multiplicar x y cuadrado, x y por negativo y, me va a dar negativo x y al cuadrado. Y acá voy a restar, voy a cambiar su signo a este y a este también. Entonces este me va a dar 0 y este me da x y al cuadrado. Nuevamente este término divido por este, entonces me va a dar x y cuadrado. Voy a dividir por x, que es el primer término del dividendo, por el primer término del divisor, y me va a sobrar y elevado al cuadrado. Ese término de y elevado al cuadrado copio acá y multiplico nuevamente por ambos términos. Entonces acá va a ser y al cuadrado por x, que me va a dar x. Acá, por ejemplo, como este ya es el último término, como ya aparece y cuadrado, ya puedo bajar este término que es negativo y a la tercera. Entonces acá x
o sea que y cuadrado por x me sale x y al cuadrado. X y al cuadrado. Acá sería x y al cuadrado. Y al cuadrado por negativo y me va a dar negativo y elevado a la tercera. Y acá nuevamente voy a restar, cambio signos a los términos del sustraendo y sale 0. Esta es una división exacta y el resultado es este, que sería el cociente, ¿verdad? Bueno. Hacemos el último. Este puedo volver a copiar acá. Este desde acá hasta acá. Vuelvo a copiar. En este caso, como me va a ser más fácil directamente copiar acá, ir copiando acá, porque en este caso, por ejemplo, podemos ver de que me conviene volver a copiar ahí porque directamente voy a estar resolviendo y dejando espacio ya a los términos que faltan. Por ejemplo, x a la cuarta ya puedo poner acá. Acá voy a dejar espacio para x a la tercera. Acá pongo el valor de x al cuadrado. Acá voy a dejar espacio para x a la primera. Y acá recién pongo el término independiente. Y acá voy a dividir por x menos 1. En un cálculo auxiliar hago la división primero entre x a la cuarta dividido x a la primera y me va a salir x elevado a la tercera, y ese pongo acá, x elevado a la tercera. X a la tercera por x me va a dar x elevado a la cuarta. X a la tercera por negativo 1 me va a dar negativo x a la tercera. Acá voy a cambiar su signo, este va a ser negativo, este pasa a ser positivo. Este me va a dar 0 y este me da x a la tercera positivo. Bajo ahora el negativo x al cuadrado y nuevamente divido x a la tercera dividido x. X a la tercera dividido x, que me va a dar x al cuadrado. X al cuadrado voy a poner en el cociente positivo x al cuadrado y empiezo a multiplicar por x, me va a dar x a la tercera. X al cuadrado por 1 me va a dar negativo x al cuadrado. Entonces este que era negativo pasa a ser positivo y este es negativo. Entonces acá directamente me da 0. Entonces acá veo que no hay valores que se puedan bajar. El valor que puedo bajar después es el negativo 1. Entonces acá sería menos 1. 0 menos 1 que va a ser menos 1, ¿verdad? Que ya sería mi residuo. ¿En qué momento puedo saber que este ya es mi residuo? Cuando el exponente de x ya sea menor al primer término del divisor. O sea que después de ordenar de forma descendente el divisor, entonces si acá aparece x a la primera, iba a poder dividir x por x. Pero como ya es un término independiente, ya termina acá. Si fuese, por ejemplo, este x al cuadrado, entonces cuando este se vuelve x a la primera, ahí ya termina el ejercicio. Entonces, en este caso, este sería el resultado. Este multiplicado por este, sumándole un negativo 1, me va a volver a dar este resultado. Bueno, hasta acá entonces la clase de hoy y nos vemos nuevamente en la próxima clase. Chao, chao.